Ya comenzamos, ya nos juntamos a esta hora de la tarde acá en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, en tele13radio.cl, también en nuestra aplicación para móviles, también todo para la última conversación del día que hoy compartimos con nuestro equipo de columnistas de lunes. Josefina Arauz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Y también Ascanio Cavallo, ¿cómo estás, Ascanio? Buenas tardes. Iván? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Excelente, mira, teniéndolos a ustedes. Mira, lo único que nos falta es Quique Mujica, que ha decidido irse de vacaciones, una situación totalmente irregular, pero que lo va a hacer volver al programa en un par de semanas. No estaba con licencia, ¿no? No, entiendo que no está, pero está fuera de Chile. Así que si estuviera con Por licencia eso sería No complicado. deslegitimemos el necesario descanso. No. No queda anulada la necesidad del descanso por el Así aprovechamiento y el abuso de algunos Así pocos. El abuso político. Oye, a ver, harta cosa de la que tenemos que hablar. En un rato más les propongo que hablemos de la situación internacional, pero partamos por esta tierra derecha de las primarias, que tiene harto asunto. Ayer irrumpió Pablo Longueira en el debate de la derecha con una carta muy curiosa en el Mercurio, pero con una tesis respecto de si los derechistas tenían que votar o no en la primaria del domingo. Como que es raro, incita a votar. Sí, es una cosa en rara, un sentido, ¿no? sí. Pero quería no incitar a votar, pero termina Pero incitando a votar por otra cosa. Claro, esa es como la pesadilla. Acércate un poquito al micrófono. La pesadilla paranoide de las primarias, que voten los contrarios. Exacto. Que en toda primaria pasa, digamos. Sí, seguramente, pero no yo Bueno, creo Daniel que Jadue ha hecho un caso del punto, digamos. Daniel Jadue explica su derrota. No, Claro. sí, es una muy buena instrumento para explicar derrota. Pero es poco realista, digamos, ¿no? ¿Por qué habrá ganado Sichel la 2020? ¿Quién habrá votado por Sichel para perjudicar a Claro, Joaquín eso Lavín? está más raro. Eso es más raro. Reconozcamos que eso es más raro. Visto los resultados, además es más raro. No, pero es rara la irrupción de Longueira, efectivamente, porque estaba muy, muy fuera. Pero yo creo que quedan 6 días todo esto, ¿eh? Claro. Pero yo creo que esto no es nada más que el reflejo de la tensión que planteó ya en su formulación esta primaria por partidos, digamos, por los principales partidos del Frente Amplio. O sea, si uno mira a Carolina Toá ha sufrido como nadie antes, ¿verdad?, en su sector. No le dio apoyo inicialmente el Partido Socialista, Michelle Bachelet no la quería tampoco, en fin. Entonces todo lo que ha pasado después es un poco una extensión de ese momento inicial donde se eligió a los candidatos. Recordemos que Janet Jara tuvo aparentemente problemas dentro del Partido Comunista también. Más que aparentemente. Y claro, y ya después lo resolvió rápido dentro de todo. Así que tenía que pasar lo que está pasando. Yo no encuentro tan raro, ¿no? Que cómo se están moviendo los números, eso es un poco más raro, ¿no? Eso ha sido un poco más raro. Pero también se explica por factores ligeros como el carisma o cosas así, ¿verdad? Que después a la hora del voto pesan un poco menos. Pesan a la hora del voto. De la urna, digamos. ¿De la urna de este domingo incluso? En la urna de este En domingo. el secreto de la urna. Sí. decís tú. Que puede estar inflada Janet Jara, en el fondo. Vamos a verlo. En esas pero encuestas que no podemos comentar públicamente. En esa encuesta que no podemos comentar. Oye, estaría bueno que la cortaran con eso, ¿eh? ¿Por qué? Estaría Sí. bueno que la cortaran. Un llamado de Ascanio Cavallo. No, es que es un estrangulamiento completamente innecesario e inútil a la libertad de la gente para tener toda la información. Además, igual circula. Circula en la élite. En la elite, Eso sí. es peor Bueno, todavía. claro. Que es peor. Es oligárquica Sí, sí. la circulación. Acceso Muy poco- privilegiado Sí. a la Es información. una medida muy poco progre, sí. No, pero estaría bueno ya que la cortaran los parlamentarios con dejar de... Hechos- Esta, fíjate que si esta le echaran para atrás sería un punto a su favor. Colectivo. Bueno. Hecho ese paréntesis, en eso estamos, po, llegando a esta última semana. Alfredo Ñañán decía esta mañana, es que no me acuerdo si lo dijo al aire o no, pero bueno, no es tan grave tampoco, así que me parece que lo dijo al aire, esta idea de que estábamos viviendo una especie como de burbuja, como de fantasía, ¿cómo se llama eso? Cuando varias personas ven al mismo tiempo la misma ilusión, como de ilusión colectiva, como de fantasía colectiva. A propósito De Jara. de Jara.
Ahora, Sí. Alfredo es militante socialista, así Sí, que Está claro. preocupado. está preocupado. Además. Tiene candidato. Claro. Sí, lo que pasa es que cuando Ascanio dice que son razones como ligeras, por así decir, yo estoy de acuerdo, pesa mucho, yo creo, el carisma, pero yo creo que hoy día esas razones son sustantivas, de hecho, o sea, como lo hemos hablado otras veces, como las adhesiones ideológicas hoy por hoy son débiles, hay mucho margen, todo es muy inestable y precario, los apoyos, pero al mismo tiempo hay mucho margen para que un buen liderazgo gane harto adeptos, aunque lo pueda perder rápido, pero puede ganar mucho apoyo y mucha adhesión según lo bien que logre performar, digamos, el tipo de carisma que se demanda hoy día. Entonces, yo creo que Jara ha logrado mostrar esa capacidad, ¿no? Un poco un estilo que le permite claramente jugar a la imagen de Bachelet, ¿cierto? Al mismo Bachelet. tiempo que gustarle más al votante duro que está enojado con Carolina Toá. Es como una cosa, es una cosa rara, ¿no? Aunque probablemente el voto que tiene Jara en todo caso no es mucho más grande tampoco. Si el problema es que Toá no parece crecer, ¿no? Y que Toá no parece quitarle nada al Frente Amplio y más bien Jara se ha comido todo a prueba de dignidad, pero no sé si demasiado más. Pero claro, a nivel ciudadano se instala como una figura, no sé, más liviana, ¿cierto? Más identificada con la gente común, no sé, ha permitido que tenga esa valoración social, pero en fin, yo creo que tiene que ver con un momento no sé si desideologizado o desidentificado políticamente, que da margen a que liderazgos con ciertas virtudes puedan acaparar cierto apoyo. Pero en todo caso a mí me parece que la mezcla, lo crítico de este escenario es la sorpresa de Jara, pero también lo poco que se logra consolidar Carolina Toá. Consolidar toda, Y que es lo digamos. que más dice, lo que trata de subrayar Pablo Longueira en su carta, ¿no? O sea, si gana Jara, dice el socialismo democrático desaparece teniendo que apoyar a un grupo que en alguna medida tensiona todo el tipo de posturas que el socialismo democrático está tratando de levantar. Y por lo tanto el rival va a ser uno distinto. Así es. Y gobierno en la elección o en el gobierno o en la oposición cambia la manera en que enfrentamos la política. Es el planteamiento de Longueira, en el fondo. Sí, claro. Y es un planteamiento que se repite bastante, que saldría otro candidato en alguna parte Por ejemplo, de los independientes, Sí. ¿no? Que aparecería otro candidato. Mira, no sé, Josefina, porque no es una discusión que te pueda probar nada, digamos, ¿no? Pero lo que a mí me parece es que hay un momento del voto en Chile que es notablemente racional, Totalmente. que entra a la urna y cambia el mundo, digamos, ¿no? Cambia la escenografía, no sé qué cambia, pero algo pasa. Mi argumento se podía apoyar, pero nuevamente lo tengo como demostrar, en el apruebo y el rechazo, ¿no? No parecía que fuera a ser tan tajante el resultado. Yo creo que eso fue una sorpresa para todos. Y para mí eso es un votante que racionaliza lo que va a hacer. a la hora de los cubos. Claro. Y ahí yo creo que en ese plano Jara tiene un techo. Y ella dice del anticomunismo. ¿No? Bueno, pero si es que es comunista, ¿qué le vamos a hacer? Digamos, ¿no? No, o sea, no... Es como decir, no sé, como si Kass dijera me perjudican, me tratan de derechista. Bueno, Bueno, ¿qué otra cosa? ¿No? claro, lo que pasa es que la palabra anticomunismo está cargada en el país por esa otra vertiente. Carlos Peña lo explicaba me parece, ayer en una columna Sí. en el Mercurio. Esta idea de que el anticomunismo es la negación, la anulación completa de los derechos políticos y civiles de las personas que son comunistas. Cosa que Y que no tienen derecho o legitimidad para estar en el juego político democrático. claro, Digamos. que es Habría distinto a oponerse a las ideas del Partido Comunista, digamos. Yo francamente encuentro que me perdonen las personas que lo dicen así, pero lo encuentro francamente infantil esa división. O sea, el comunismo fue una realidad en el mundo y la gente se ha formado su opinión a partir de esa experiencia larga y tremenda. Claro, no es necesario tener un No, artículo no es un octavo de la monstruo, Constitución, No, ni es digamos. necesario ser como decir que está bien que tengan su opinión.
Está bien que la tengan, digo, Obvio. ¿no? Pero es otro problema. La gente se ha formado una opinión muy negativa de la experiencia comunista a partir de la experiencia comunista, no a partir de un discurso abstracto. Así es. Entonces, el Ni de la problema... aniquilación cívica, digamos. Claro, civil, digamos. no, para De nada. hecho, han sido no, para protagonistas en los últimos años Ya, y sí, en la pucha. política chilena. Sí, no quiero poner estos números, pero en la dictadura perdió más gente el PS, Claro. numéricamente. Así que bueno, por lo tanto tengamos cuidado con esos argumentos, digo yo. Ya, pero bueno, pero dicho eso, Se enojó Ascar. es verdad que, y es un hecho objetivo, que el Partido Comunista ha crecido. Claro. Ahora, ha crecido al ritmo que le gusta crecer al Partido Comunista. No, tampoco el partido es un partido digamos, de grandes masas, ¿verdad? Nunca ha sido, lo puedes decir. Pero su trabajo es mucho más pausado, más sistemático, mucho más intelectual. ¿No era un partido de masa en los 70? Lo era en el sentido que tenía... Porque así eran los partidos en esa tenía época, fuerza en ese sentido. sindical. Ya. Ah. Claro, como se jugaba mucho en los sindicatos, pero yo creo que tenía más sindicatos el PS, fíjate. Mira. Claro, no era el partido que te llenaba la Alameda. digamos. Pero No. claro, pero había una articulación entre las organizaciones sociales, por así decirlo, y Sí. los partidos que hoy día no existen, digamos, Claro, ellos tenía una base más grande. El PC tenía un lado relevante de clase obrera, ¿no? Era un Claro. partido obrero. Y eso es lo que buscaba, no como el PS, que acuérdate que se fundó como Partido de los Trabajadores. Es otra historia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No me lo pregunté ahora. Es que además depende del momento. Depende del momento, claro. Ahora, no es tan raro, volviendo al origen de la conversación, que en una competencia donde las propuestas son escasas y son más bien sobre temas poco sustantivos, no quiero ser despreciativo, pero no hay realmente un debate respecto de el esquema económico, y de hecho cuando Carolina Toá ha tratado de profundizar en lo que anoche llamaba la idea kirchnerista de el sistema económico volcado a la demanda interna, Janet Jara no entra en ese debate. No hay un debate de propuestas. De hecho, Janet Jara dice ayer, y lo ha dicho, también lo dijo en el debate anterior, después de la primera, el 30 de junio, nos juntamos y vemos qué hacemos con el programa, digamos. En ese marasmo, o en esa sequía, entonces, ¿sobre qué vaya a votar? Sobre la simpatía que te provocan los candidatos, ¿no? Así es. Yo creo igual que ese es un problema más estructural anterior de nuestra política. Lo hemos discutido otras veces, la dificultad que hay en general para discutir conversar sobre proyectos, objetivos y todo se queda más en la rencilla. No sé si menor, Sí, pues, digamos. la derecha tampoco pero es que brille tanto. así es. Y acá ha sido, yo creo que también, porque en el fondo probablemente no hay demasiadas diferencias sustantivas, y ese yo creo que es el problema, digamos, y quizás en parte explica la poca convocatoria o lo poco persuasivo que termina siendo el discurso de Toá, que es que no hay tantas diferencias sustantivas y lo que ha habido más bien estas últimas semanas han sido emplazamientos recíprocos respecto del papel cumplido en el gobierno. Han sido peleas, cobros, Claro. digamos, recíprocos por lo que se hizo o no en estos años, ¿no? ¿Por qué otra razón no íbamos a diferenciar, digamos, ya que estamos? Exactamente, Claro. lo que sin embargo igual tensiona harto las relaciones. Ellos han tratado, salieron el fin de semana, ¿cierto? Toá, Uriarte, diciendo como no somos anticomunistas, etcétera. Bueno, porque es obvio, todos sabemos que no lo son, pero han tenido que salir a decir esas declaraciones porque se han pegado de lado y lado Claro. de forma muy fuerte, no a partir de discusiones sustantivas, ¿cierto? De proyectos, de miradas de futuro, etcétera, sino de la rencilla más inmediata, que yo creo en todo caso un problema más generalizado. Ahora, lo que decías, Caño, de este votante racional, yo estoy de acuerdo, un estudio muy interesante que sacó, después no se pudo volver a hacer, lamentablemente, lo sacó Matías Barkstedt, sociólogo de la Católica, con CADEM, que hicieron un estudio en el momento del
de la votación, el día de la Sí. elección para el plebiscito que gana el rechazo, ¿Ya? el 4 de septiembre del 2022. Y la conclusión de este estudio, lo sacaron por ahí en la segunda, creo que fue en ese momento, fue que el votante del rechazo era un votante racional, no un votante irracional, manipulado por la ultraderecha, ¿cierto? Y el terror con este país, sino un votante que tenía muy claras las razones, y razones referidas bien claramente al texto, de hecho, por las cuales rechazaba el documento. Pero creo que la diferencia respecto con hoy día no está en ese votante racional, en el que yo también confío, sino en que igual las encuestas, o no sé si es la diferencia, de hecho también es parecido, que igual las encuestas venían diciendo, quizás no por tanta distancia, pero venían diciendo que el rechazo iba a ganar. Sí, O sea, claro. digamos, ese votante racional fue más grande que el que creíamos, pero terminó Claro, fue mucho más confirmando los datos que venían en curso. Acá podría pasar lo mismo Algo también, parecido, digamos, sí. ¿no? Que Jara sea favorita, quizás no gane por tanto, pero va a haber que hacerse la pregunta si es que llega a ganar, si digamos es una radicalización del electorado o esta figura que no es propiamente la versión, no es Jadwe, obliga a hacerse otras preguntas respecto a las razones de que esa figura haya terminado ganando la primaria. Ahora, no sabemos. No sabemos qué significaría un triunfo de Jara y qué significaría Ni si va a también ocurrir. lo otro que dice la José. ¿Qué pasa con Carolina Toá, que no logró desplegarse? A lo mejor por esa falta de diferenciación, digamos. No, yo creo que ella ha tenido demasiados obstáculos desde el comienzo. Digamos, ¿no? Se demoró mucho en presentarse. Bueno, ¿Te acuerdas que salir. lo discutimos alguna vez? Sí. Sí, Eh, porque estaba lo de Bachelet entre medio. sí, estaba todo eso que en realidad era un obstáculo. Así Sí, No era otra cosa, digamos, ¿no? Y después ha tenido digamos, la dificultad con el Partido Socialista, particularmente con el sector de Escalona, con Michelle Bachelet. O sea, son dificultades muy grandes para alguien que está en esa cultura, ¿no? Y finalmente yo creo que lo más anormal que le ocurre a ella es que hay un candidato del Frente Amplio. Porque ella fue la ministra principal del Frente Amplio, del gobierno del Frente Amplio. Otros dirán, no, del gobierno de Boric. Bueno, pero es que entonces, si es así, tenemos un problema, ¿no? Era esperable Tenemos que un se problema. cuadraran con ella. ¿crees Era tú? esperable completamente, es lo que tú le pides a una coalición Sí. de gobierno, digamos, ¿no? Sí. Que apoye al candidato que representa al gobierno. Sí. Alguien puede decir, es que Jara también lo representa. No es lo mismo. ¿No es ser lo el mismo? ministro. ¿Por qué no es lo mismo, Porque ser el ministro del Interior, a ver, para empezar hay una cuestión de rango. Cuando el bueno, presidente claro, Es no el está- segundo. Sí, cuando el presidente no está, es presidente de la República, es vicepresidente de la Claro. República. Y O sea, lo que simbolizó también la llegada de lo Toa. representan todos, están todos los temas de verdadera importancia, los que son más difíciles de resolver, ¿no? Como la seguridad, Mm. ¿verdad? Tiene el control del aparato del Estado, del aparato represivo, en fin. No, yo creo que no tiene comparación el cargo de ministro del Interior. El desgaste que tiene también, si tú quieres la figuración, para bien y para mal. No, pero la pregunta es por qué el Frente Amplio tendría que haber adherido a eso y porque el presidente es militante del Frente Amplio Claro. o porque también le podría haber dicho al Partido Comunista, oye, ¿sabe qué cuádrese detrás de la persona que fue ministro del Interior? Podría, pero el Partido Comunista es un partido centenario, digamos, y tiene su propia lógica, y habría dicho, mire, probablemente habría respondido, mire, nosotros necesitamos ampliarnos, ¿no? Claro. Que sería una buena respuesta. Pero nunca se planteó esa idea, ¿no? O No. sea, como que siempre fue obvio, tanto así que por eso los socialistas buscaban su propio candidato hasta el final, como que se daba por hecho que tenía que ser cada partido con su candidato, ¿no? Como que solo Sí. al final el socialismo democrático, que el PPD, el PS terminaron buscando encontrándose, Como digamos, pero después de aglutinando. harto ripio, pero yo al menos tengo la impresión de que desde que se planteó la primaria siempre fue como obvio que cada partido llevaba el suyo, aunque a mí me parece muy razonable lo que tú dices, digamos. que- Ahora, a juzgar por la franja del candidato del Frente Amplio, no había ni una posibilidad, digamos. no tienen lo sé, miradas muy fíjate. parecidas, dices tú. Digo, no se parecen harto poco, Sí. digamos, ¿no? ¿Con quién? De Con partida porque Carolina los Toá, el malos... Frente Amplio con Ah. Carolina Toá. De partida No, porque no los se malos parece. son del mundo de todas. Claro. En la campaña No, de no se 20. parece, no. No. Tampoco se parecen al presidente, ¿eh? En un sentido, claro. Sí, esa franja no se parece al No, presidente. O se incomprensible. parece al presidente antes de ser presidente. Ah, interesante esto porque eso nos lleva a este libro que está acá, que es
es primicia en rigor porque no está en las librerías todavía, que se llama Los Inocentes al Poder, Crónica de una Generación, el que es el nuevo libro de Daniel Mansuy. Daniel estuvo esta mañana en el Rat Pack de Mesa Central, así que está disponible en tele13radio.cl esa conversación, y que Ascanio reseñó ayer en La Tercera. En ese sentido, ¿tú ves distinto al presidente que porque Daniel, a lo mejor lo estoy interpretando mal, pero tú este libro lo leíste de Josefina, Daniel como que asimila el mismo fenómeno, digamos, del presidente con el Claro, del como Frente que lo Amplio. ponen en una historia Es una historia común, larga, digo, digamos, claro. pero que no se han movido, digamos. O sea, Mm. desde el comienzo están en el mismo lugar, digamos. O sea, Claro. no han cambiado demasiado. Que es la idea Claro. de ejercer el poder sin perder la inocencia, que es un Claro, oxímoron claro, para claro. Mansuy, si es que Sí, cabe el sin término. ser contaminado por la realidad. también. Eso. Es una buena manera de... Y la realidad suele ser el mal también. Mm. Sí, También, digamos. ¿no? Claro, efectivamente, esa es como su tesis central. Pero es un libro muy ágil, que se lee muy rápido. A mí lo que me impresionó es que la acumulación de citas, ¿no?, literales, algunas de ellas escandalosas desde el punto de vista intelectual, no político, ¿no? Pero que si uno las separara, se tomara el trabajo de ponerlas en orden, probablemente obtienes un retrato político, psicológico de cada uno de los líderes y ves sus diferencias, ¿no? Y claro, hay algunos más articulados y otros que son penosos. Supongo que eso se podría decir de cualquier partido. probablemente. Sí, pero como acá hay más figuración y más ganas de estar en el centro del escenario. Ya, pero tú, en ese sentido, sí tú ves una distancia entre la experiencia y la experiencia acumulada, por decirlo así, del presidente respecto de su partido. Claro. Por lo menos una actitud distinta. No sé si conocimiento. Cuando escucho sus declaraciones en materia de política exterior, digo, aquí no se ha movido nada. Pero bueno, admitamos que sí. Lo que está claro es que, lo que para mí es claro es que un candidato que emerge de las entrañas del gobierno, que ha sido sustancial para reconducir el gobierno en un momento crítico, no obtiene el apoyo de los partidos que rodean al presidente, es una cosa muy rara. No solo no lo obtiene, sino que además obtiene el ataque duro, no un ataque cualquiera. La mesa del poder, ¿verdad? Un intento un poco burdo, pero duro, ¿no? Es con todo, es con el discurso del 2011, Así es. con el discurso de los estudiantes, fíjate, no es con el discurso presidencial, ¿no? Entonces, yo lo encuentro, esa es la verdadera anomalía. Ahora, tan anomalía es que es el segundo tema de las primarias, no el primero. ¿En qué sentido común? Si tú tienes, ¿cuáles son los temas principales de las primarias hoy día? Toda Jara. ¿Cuál es el segundo tema? La concertación versus Parece, el Frente ¿no? Amplio, ¿no? Y el tercero vendría a ser Vinter. Propiamente tal. No es la discusión protagónica, si es verdad. Es verdad. ¿Josefina? No, ha quedado arrinconado, pero yo creo que es interesante la campaña de Vinter porque igual es el partido del presidente, ¿no? O sea, es muy revelador, podrán decirte, no, es que están en la campaña de la primaria, disputándole votos a Jara, o en fin, le quieren hablar a sus bases, puede ser, digamos, pero está saliendo ante toda la ciudadanía, tratando de convocar a grandes masas de población a la primaria, y decides encarnar ese discurso que no ha sido solo el de los spots, ¿cierto? Que es como la parte más burda, más explícita, digamos, de su caricatura, pero también lo hemos visto en declaraciones, en debates, ¿cierto? En el tipo de críticas que le hizo a Jara a propósito de la reforma previsional, en fin. Es muy revelador que el heredero directo de Boric, digamos, esté optando, y todo su mundo, por un discurso tan, no sé si la palabra es radical, digamos, pero tan maniqueo, ¿cierto? Tan en el mismo lugar que el 2011, ¿no? Que igual levanta preguntas, y yo estoy de acuerdo que Boric no es lo mismo, quizás por el hecho de estar en la presidencia, quizás por el hecho de que tiene más tensiones internas como figura política, pero en la práctica por momentos pareciera que todos... Que el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Y que siguen con las mismas tesis instaladas respecto de sus adversarios y respecto de la realidad del país. Serán categorías que sirvan para interpretar lo que pase este domingo. El próximo lunes vamos a estar
precisamente en eso. Ascanio, Una cosa cortita. antes del corte. El 70, cuando se formó, se constituyó la Unidad Popular, cada uno de los partidos presentó un candidato. Claro. Todos entendían siempre que eso era para negociar. Nadie entendió que Pablo Neruda era un candidato en serio, Claro. ¿no? Era un buen nombre, un gran nombre, pero no era para ser el presidente, digamos. Esta vez han decidido resolver ese problema mediante una primaria, pero son cosas cualitativamente distintas, digamos, ¿no? Mm. Pero este tiene tanto efecto público que yo creo que al final es más dañina, aunque sea más legítima, que el mecanismo de la negociación. Que la negociación Además, como todos creen- a las 70. Todos terminan creyendo que pueden ganar. Sí, claro. Y eso Sí. ensucia un poco todo. Es que tiene que haber una cierta energía para una campaña, porque si Obvio. no, francamente. Estamos con Josefina Arauz y con Ascanio Caballo haciendo página 13. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Espacio, tecnología y potencia es GS8, el sub de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asientos para que nadie se quede abajo. Con pantalla de hasta 14,6 pulgadas y conectividad avanzada, cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. En un mundo en donde cada vez más se hacen los despistados, en WOM decidieron ser más WOM que nunca, más reales, más apasionados, más comprometidos y más apañadores. WOM, nadie te da más. Santander presenta su cuenta 100% digital, una cuenta sin costo para ti y para todos, porque no pide antigüedad laboral ni renta. Ábrela sin trámites, descargando tu app Santander. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic. Incorpora Softland, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Una pausa, volvemos en página 13.